Hace 66 millones de años, un asteroide del tamaño de una ciudad impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, liberando una energía superior a 10.000 veces la de todas las armas nucleares de la humanidad combinadas. Lo que siguió fue una de las mayores extinciones masivas en la historia del planeta. Los dinosaurios desaparecieron, y los mamíferos, hasta entonces criaturas secundarias, tomaron el escenario principal. Pero, ¿y si ese asteroide nunca hubiera llegado? ¿Qué pasaría si los dinosaurios hubieran sobrevivido? ¿Seríamos nosotros quienes dominamos el mundo hoy? ¿Habría ciudades, internet, ciencia? ¿O el planeta seguiría gobernado por criaturas colosales con garras, colmillos y cerebros, quizá más inteligentes de lo que imaginamos? Esta es la historia de un mundo que nunca fue, pero que pudo haber sido. Para imaginar este escenario, hay que retroceder al final del Cretácico, cuando los dinosaurios reinaban en todos los continentes. Eran mucho más que depredadores gigantes, había especies herbívoras con sistemas sociales complejos, carnívoros con visión estereoscópica, y dinosaurios emplumados que ya mostraban comportamientos similares a los de las aves modernas. En este universo alternativo, el asteroide no impacta. Tal vez se desintegra en la atmósfera. Tal vez cambia su rumbo. Lo importante es que no hay nube de ceniza global, ni invierno nuclear, ni colapso del ecosistema. El clima sigue estable. Las plantas con flores continúan expandiéndose. Y los ecosistemas del Cretácico tardío evolucionan sin interrupciones catastróficas. Los dinosaurios no solo sobreviven, prosperan. En este escenario, el Paleógeno nunca ocurre como lo conocemos. Los grandes mamíferos, elefantes, ballenas, felinos, primates, no tienen la oportunidad de expandirse. Siguen siendo especies menores, nocturnas, cautelosas, ocultas bajo la sombra de depredadores de hasta 12 metros de largo. Los titanosaurios podrían evolucionar hacia formas aún más grandes, con cerebros más complejos para enfrentar presiones ambientales. Los carnívoros, como los descendientes del Tyrannosaurus rex, podrían desarrollar comportamientos sociales avanzados, similares a los de los lobos o los leones. La inteligencia no sería un privilegio de los mamíferos. Y lo más fascinante, los dinosaurios emplumados, como los dromeosáuridos, antecesores del velociraptor, podrían seguir una ruta evolutiva hacia formas voladoras inteligentes, algo así como aves con capacidades cognitivas similares a los primates actuales. En este mundo, el nicho de animal racional no estaría reservado al Homo sapiens, sino tal vez a un linaje evolucionado de terópodos con cerebros grandes y garras prensiles. La carrera evolutiva, mamíferos contra dinosaurios. Es fácil imaginar que los dinosaurios habrían impedido el ascenso de los mamíferos. Pero la evolución no es tan lineal. En este mundo alternativo, la competencia habría sido feroz. Los pequeños mamíferos podrían haber desarrollado nuevas estrategias evolutivas, madrigueras más complejas, camuflaje, habilidades venenosas, incluso glándulas de feromonas avanzadas. Pero difícilmente habrían tomado el control del planeta sin una catástrofe que arrasara a sus competidores principales. Esto significa que los primates, y con ellos, los homínidos, probablemente nunca habrían surgido, al menos no como los conocemos. Sin la extinción de los dinosaurios, no habría habido un ecosistema libre para su expansión. Lo que hoy llamamos inteligencia humana sería un fenómeno aislado, o incluso inexistente. Imaginemos el planeta hace 50 millones de años en esta línea temporal. Las selvas tropicales son aún más densas. El mar está lleno de reptiles marinos evolucionados. Los cielos, poblados por criaturas aladas no muy diferentes de las aves, pero con garras en las alas y picos afilados como cuchillas. Los continentes continúan separándose. Aparecen nuevas cadenas montañosas. Los dinosaurios, adaptados a climas extremos, comienzan a ocupar zonas antes dominadas por mamíferos, los polos, las cumbres, los desiertos. Se forman ecosistemas paralelos a los nuestros, pero con un reparto de papeles radicalmente diferente. En lugar de ciervos y tigres, tendríamos a drosaurios veloces y carnívoros bípedos cazando en manada. En vez de aves cantando al amanecer, el sonido sería el de chillidos agudos, zancadas pesadas y el eco lejano de un rugido profundo. Y aquí viene lo más provocador. ¿Podría alguno de estos dinosaurios desarrollar una inteligencia comparable a la humana? Durante mucho tiempo se pensó que los dinosaurios eran bestias lentas y poco inteligentes. Pero eso cambió.
Hoy sabemos que muchas especies tenían grandes capacidades cognitivas, especialmente los maniraptores, un grupo que incluye a los dromeosáuridos y a los ancestros de las aves. Algunos tenían cerebros relativamente grandes para su tamaño, visión aguda, memoria espacial avanzada y habilidades sociales. Si hubieran sobrevivido, y bajo las presiones evolutivas adecuadas, podrían haber desarrollado cerebros aún más complejos. De hecho, el paleontólogo Dale Russell propuso en los años 80 una idea provocadora: un dinosauroide, un descendiente inteligente de un dinosaurio bípedo, con postura erguida, manos prensiles, visión binocular y cráneo abombado. Algo así como una criatura mitad reptil, mitad humano. Aunque esta idea ha sido criticada por antropomorfizar demasiado, no deja de ser posible que, en un mundo sin la extinción del Cretácico, una o más especies de dinosaurios hubieran evolucionado hacia una inteligencia superior. Quizá no construirían computadoras, pero tal vez formarían estructuras sociales complejas, fabricarían herramientas, desarrollarían lenguaje rudimentario o arte tribal. En este mundo alternativo, la civilización podría no estar hecha de hormigón y acero, sino de huesos, nidos de barro y estructuras vivientes tejidas con lógica reptil. Aquí comienza la verdadera ciencia ficción. Si una especie de dinosaurio hubiera alcanzado el nivel cognitivo necesario, ¿cómo sería su tecnología? Es posible que, con un metabolismo diferente, su relación con el fuego o el metal fuera muy distinta. Tal vez su tecnología se basaría en simbiosis biológicas, manipulación genética natural o ecosistemas diseñados como extensiones de su comunidad. En lugar de vehículos de metal, podrían montar criaturas domesticadas. En lugar de computadoras, usar señales químicas complejas o sistemas neuronales vivos. En lugar de ciudades verticales, estructuras adaptadas a su entorno, integradas en la selva o en cavernas subterráneas. Una civilización sin mamíferos, sin arquitectura humana, pero con una lógica completamente diferente, basada en otra forma de conciencia. Tal vez nunca llegarían al espacio. O tal vez sí. Pero si lo hicieran, no buscarían planetas para colonizar, sino ecosistemas para fusionarse. En este escenario, la Tierra seguiría siendo un planeta de vida salvaje, pero con un orden inteligente emergente que no se parece en nada a nosotros. ¿Y qué pasaría con nosotros? En este mundo, es muy probable que los humanos nunca hubieran existido. Sin la desaparición de los dinosaurios, los grandes mamíferos nunca habrían prosperado, y los primates no habrían tenido el espacio ecológico necesario para evolucionar hacia formas más complejas. Y si alguna especie parecida a nosotros hubiese logrado emerger, probablemente habría tenido que coexistir con depredadores más grandes, más fuertes y, en algunos casos, igual de inteligentes. Nuestra especie no habría dominado el mundo, y tal vez ni siquiera hubiera pasado de la prehistoria. Pero aún queda una última pregunta: si los dinosaurios no se extinguieron, ¿es posible que aún podamos ver su legado vivo hoy? ¿Existe ya una civilización que no hemos aprendido a reconocer? Imaginemos un planeta que nunca vio el amanecer de la humanidad. Un mundo donde los mamíferos siguen siendo pequeños, nocturnos, confinados a los márgenes. Donde los grandes carnívoros caminan erguidos sobre dos patas, cazan en manada, se comunican con chillidos codificados, y sus crías aprenden a cazar, construir, resolver. Un mundo donde la inteligencia no tiene piel rosada ni cerebros redondos, sino escamas, garras y ojos verticales. Este sería el mundo de la civilización reptil. En este universo alternativo, los dinosaurios no desaparecieron hace 66 millones de años. El asteroide nunca impactó en Yucatán, y la Tierra no sufrió la gran extinción. En lugar de eso, la evolución siguió su curso, lenta pero constante, favoreciendo a ciertas especies de terópodos con cerebros grandes, visión estereoscópica y un sistema social complejo. Y fue esa evolución silenciosa, sin interferencias, la que nos lleva a imaginar lo impensable: una especie de dinosaurio inteligente, dominante, cultural y ajena al concepto humano de civilización. No todos los dinosaurios habrían alcanzado la inteligencia. Como ocurre con los mamíferos, solo algunas ramas evolucionaron hacia formas cerebrales más complejas. En este mundo, una línea privilegiada sería la de los dromeosaurios, grupo al que pertenecen el Velociraptor y el Deinonychus. Pequeños, rápidos, con garras curvas, equilibrio bípedo y plumaje parcial. Pero más importante, con cerebros proporcionalmente grandes. En el registro fósil, estos animales ya demostraban comportamientos avanzados: caza cooperativa, visión nocturna, estructuras familiares. Si esa línea hubiera continuado,
millones de años más de selección natural podrían haber producido un ser con una capacidad cognitiva cercana o incluso superior a la nuestra. No por imitación, sino por adaptación. Su inteligencia no sería antropomorfa. Sería reptiliana, fría, lógica, altamente sensorial, quizá menos emocional pero más eficiente en ciertos aspectos. Su memoria visual sería prodigiosa. Sus respuestas químicas al entorno, agudas. Su lenguaje, probablemente basado en tonos, posturas o vibraciones. Y, lo más inquietante, podrían haber desarrollado conciencia de sí mismos sin nunca parecerse a nosotros. Uno de los errores frecuentes al imaginar una civilización no humana es suponer que tendría calles, coches, metal, electrónica. Pero, ¿por qué pensar que un ser inteligente reptiliano necesitaría o desearía eso? En este escenario, la civilización reptil habría evolucionado de acuerdo con su biología, entorno y necesidades. Tal vez sus estructuras serían tejidas con materia vegetal modificada. Colmenas vivientes, estructuras biodegradables, cuevas talladas no con herramientas de hierro sino con sustancias corrosivas naturales o microorganismos domesticados. Tal vez, en lugar de electricidad, usarían bioelectricidad, aprovechando sistemas internos de carga como los de ciertas anguilas o peces. Su tecnología podría estar basada en lo orgánico, no en lo mecánico. Y su memoria colectiva, transmitida no solo por lenguaje oral, sino por feromonas codificadas, genética selectiva o estimulación neural directa. Es posible que su arte no se esculpiera en piedra, sino que brotara en jardines cultivados para responder a estímulos ambientales. Que sus rituales se celebraran durante tormentas eléctricas. Que sus calendarios estuvieran basados en el campo magnético terrestre, y no en las fases de la luna. Esta civilización reptil sería ajena a los conceptos humanos de progreso, consumo o urbanismo. Pero sería, sin duda, una civilización. Supongamos que, en lugar de quedarse como cazadores y recolectores inteligentes, estas especies reptilianas hubieran desarrollado matemáticas, astronomía, mapas, navegación, herramientas avanzadas. Tal vez, después de milenios de evolución, también exploraron su planeta. Tal vez incluso sus cielos. Tal vez llegaron al equivalente de una revolución científica, y, por su propio camino, crearon métodos para estudiar su genoma, modificar otras especies, o incluso predecir catástrofes. Es tentador imaginar una especie reptiliana que, al alcanzar cierto nivel de entendimiento, decidiera no repetir los errores que nosotros cometimos: sobrepoblar, contaminar, destruir. Tal vez su conciencia ecológica sería mayor. Tal vez decidieron vivir en armonía con la biosfera, ocultos a simple vista, pero en control del mundo. Aquí nace la pregunta conspirativa y fascinante que muchos han planteado. ¿Y si aún están aquí? En los márgenes de la ciencia, existen teorías extravagantes que hablan de razas reptilianas ocultas, restos de civilizaciones anteriores a la nuestra, guardianes de un conocimiento perdido. Desde textos sumerios que hablan de los Anunnaki hasta relatos indígenas de seres lagarto que emergían de cuevas, estas historias han alimentado mitos y especulaciones durante siglos. Aunque la ciencia no respalda ninguna evidencia concreta de estas afirmaciones, no dejan de ser ecos de una idea arquetípica, la de una inteligencia no humana que precede a la nuestra, más antigua, más fría, quizás más sabia, y que nos observa en silencio. En este universo alternativo donde los dinosaurios no se extinguieron, estas leyendas no serían metáforas, sino recuerdos borrosos, ancestrales, de encuentros reales con los descendientes de aquel linaje reptil que aprendió a hablar, a pensar, a construir, y luego decidió ocultarse. ¿Y la humanidad, dónde queda? En este mundo, es poco probable que el ser humano llegara a evolucionar tal como lo hizo. Sin la extinción masiva del Cretácico, los mamíferos no habrían tenido espacio ecológico para crecer. Sin bosques vacíos, sin presas pequeñas, sin cielos abiertos, los primates tal vez nunca habrían abandonado sus hábitos arbóreos. Pero si lo hicieran, si surgiera un homínido en África hace unos 5 millones de años, habría tenido que luchar por sobrevivir en un planeta ya dominado. Su inteligencia tendría que nacer como defensa, no como superioridad. Tal vez aprendería a esconderse, a adaptarse, pero nunca a dominar. La historia de la humanidad, en este mundo, sería una historia marginal. Tal vez habría tribus humanas en islas remotas, en cuevas ocultas, contándose entre susurros leyendas sobre los dioses con ojos dorados o los dueños de la tierra antes del tiempo. Tal vez nuestras pinturas rupestres serían advertencias, no arte. Tal vez nunca habríamos inventado la escritura.
Y si alguna civilización humana hubiera prosperado, no lo habría hecho sola. Habría tenido que negociar, resistir o someterse a una especie dominante. Una especie que nos habría observado con recelo, que habría comprendido nuestra ambición y nos habría mantenido a raya. ¿Cómo terminaría ese mundo? Podemos imaginar muchas posibilidades. Coexistencia pacífica, donde humanos y reptiles inteligentes conviven en regiones separadas del mundo, sin interferencias directas. Conflicto inevitable, donde los humanos desafían el orden natural y son exterminados o esclavizados. Dominio reptil absoluto, con los humanos relegados al folclore, como criaturas exóticas o simples leyendas. Colapso biológico, en el que ambas civilizaciones, tras una era dorada, sucumben ante el cambio climático, una epidemia o una catástrofe planetaria. En todas estas versiones, el mundo no nos pertenece. El planeta Tierra es otro. Su historia, su ecología, su legado, son el producto de mentes frías, escamosas, no humanas. Mentes que nunca necesitaron ser mamíferas para ser brillantes. Pero, ¿por qué no ocurrió? Volvamos por un momento al mundo real. Los dinosaurios no sobrevivieron. El asteroide se impactó. Las cenizas bloquearon el sol. El mundo se enfrió. Las plantas murieron. Luego los herbívoros. Y luego los carnívoros. Fue una extinción en cadena. Y los únicos que sobrevivieron fueron pequeños, adaptables, capaces de cavar o volar, como los mamíferos y las aves. Fue esa tragedia lo que nos permitió existir. Somos hijos del cataclismo, producto del azar cósmico. Nada garantizaba que surgiera la inteligencia humana. Y aún menos que esa inteligencia construiría telescopios, cohetes, filosofía y sueños. Pero si ese asteroide hubiera fallado por solo unos minutos en su trayectoria, tal vez hoy, en lugar de mirar documentales sobre dinosaurios, seríamos cazados por ellos. O viviríamos bajo su dominio. O tal vez nunca hubiéramos abierto los ojos a la conciencia. Hoy, gracias a la ingeniería genética, la humanidad juega con la posibilidad de revivir especies extintas. Ya hemos clonado mamíferos, reconstruido genomas y cultivados tejidos de especies desaparecidas. ¿Podríamos algún día devolverle la vida a un dinosaurio? La respuesta no es clara, pero el intento está en marcha. Y aquí, la historia alternativa podría volverse real. Si algún día traemos de vuelta a un dinosaurio, aunque sea en un laboratorio, ¿qué tipo de mundo estaremos despertando? ¿Será una especie domesticada, o el primer paso hacia un linaje que vuelva a reclamar la Tierra? Porque la historia que no ocurrió, aún podría empezar. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más videos así, comenten cuál quieren que sea el siguiente documental.